Las personas que están en prisión tienen derechos. De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, si cumplen con ciertos requisitos, pueden obtener la libertad condicionada. Hoy analizaremos los alcances de este derecho cuando se trata de personas con discapacidad. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Rubén Guadalupe Granados, defensor público federal, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias. Bien, por aquí estamos, a tus órdenes. Gracias por aceptar la invitación y explícanos, para tener un contexto, ¿qué requisitos se deben cumplir para poder obtener la libertad condicionada? Sí, claro, mira, son unos requisitos fáciles para, desde mi punto de vista, lograr una libertad condicionada para nuestros representados. No se debe de tener una sentencia condenatoria, debe de realizar el pago de la reparación del daño o la multa, en este caso puede ser prescrita o pagada. Debe de cumplir con el plan de actividades, ¿verdad?, que le designa y que le informa el centro penitenciario. Esos son los requisitos principales, los que deben de cumplir los sentenciados para que ellos puedan acceder a este ¿Qué beneficio. sucede? Claro, perdón, claro. Sí, ¿Qué adelante. sucede en los casos cuando el interno no tiene capacidad económica? Ya cumplió, por ejemplo, el tiempo, ¿no? La mitad de su condena o el tiempo que debe cumplir, pero no tiene recursos, por ejemplo, para pagar la multa. Bueno, nada más déjame hacerte una observación. Debe de cumplir el 50% de su pena compurgada. Y bueno, en caso de que él no pueda, no pueda pagar su multa, bueno, hay recursos legales, ¿verdad? Jurídicos. Podemos prescribir esa multa o podemos también hacer algún tipo de cambio de esa multa por jornadas a favor de la comunidad. Lo importante aquí es destacar que aún estando en prisión, las personas conservan derechos y los pueden hacer efectivos. Efectivamente, sí, acercándose a nosotros, como es bien conocido, nosotros podemos ayudarles a ejercer ese derecho, esa posibilidad que tienen en la ley, ¿verdad? Que está establecido ese beneficio de libertad condicional. Así es. Ahora, en el caso de Hernán, estamos utilizando este nombre para protección de datos personales, pero cuéntanos, ¿quién es Hernán? ¿Qué delito cometió? ¿Cuánto tiempo le pusieron como condena? ¿Y cuál era su situación física? Sí, Hernán es transportista, él estaba trasladando mercancía de un lugar a otro, lo detienen, ¿verdad? Y descubren que trae droga. Él argumenta que no desconoce, sin embargo, no pudo en un momento dado acreditar esa situación. Ahí lo condenan 10 años de prisión. Él estuvo detenido en el Ceferoso 11 de ¿Dónde Sonora. ocurrió esto? Eso fue en Sonora prácticamente fue donde él fue detenido, ¿verdad? Con el reglamento le dieron 10 años de prisión a él. ¿En qué año Entonces, fue esto? no tengo el dato preciso en este momento, no tengo el dato preciso. Bueno, pero fue con el anterior sistema, es por eso que te lo preguntaba, con el sistema tradicional. Así es, sí fue con el sistema tradicional, nos llegan los asuntos del sistema tradicional, nos hacemos cargo de ellos, ¿verdad? Y vemos que él ya tiene esa posibilidad de solicitar la libertad condicionada. Bueno, nos damos a la tarea, ¿verdad?, de solicitar ese beneficio. ¿Cómo es que llega el asunto a tus manos? ¿Cómo es que estudias este caso? Ok, somos 6 juzgados especializados en la República Mexicana, nos turnan los asuntos del sistema tradicional. Bueno, por turno me llega este caso, Hernán se comunica conmigo, su familia también nos contactan vía telefónica y comenzamos, ¿verdad?, a estudiar el asunto. Vemos que cumple con algunos de los requisitos para poder solicitar el beneficio de la libertad condicional. Abogado, paréntesis, Así es. ¿por qué, para quienes no están familiarizados con los juicios y en materia penal, por qué es que él está en Sonora y solamente son cierto número de juzgados especializados, porque tú estás acá en la Ciudad de México? ¿Por qué se da esa situación? Sí, el sistema tradicional, de acuerdo a las determinaciones del Consejo de la Judicatura, bueno, mandan todas las sentencias condenatorias de toda la República a esos juzgados especializados para atender ese tipo de libertades que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos asuntos de toda la República Mexicana,
por acuerdos del Consejo de la Judicatura nos hacemos cargo de ellos, ¿no? Entonces tenemos de todos lados. De todo el país. Bien, ahora, ¿en qué situación, cuando llega esta solicitud, te turnan el asunto, tú te entrevistas con Hernán o cómo es que conoces cuál es su contexto? Me gustaría que aquí nos aclararas cuál es su situación física. Claro, sí, al hablar con su familia, estamos en el trámite y una de sus hermanas me habla por teléfono y me dice que Hernán tiene una discapacidad y tiene una quemaduras en el 55% de su cuerpo. Yo le pregunto cuál es esa situación, que me explique bien. Me dice que, bueno, tiene pegado la extremidad derecha a su cuerpo prácticamente. Entonces, yo hago un estudio socioeconómico con ayuda de nuestros compañeros de servicio social. Y bueno, ese documento lo exhibimos ante el juzgado y es uno de los elementos que nos ayudó para poder solicitar un beneficio en esa calidad de vulnerabilidad que tiene mi representante. Vamos a hacer una pausa y al regresar nos comentas cómo es que, qué retos enfrentan, por un lado, las personas que están en estado de privadas de su libertad cuando tienen una discapacidad física, como es el caso de Hernán, y bueno, un poco más de cómo es que llevas esta defensa y que logras que se le dé este beneficio. Vamos a hacer la pausa. Antes, se estima que 4% de la población privada de la libertad tiene alguna discapacidad. ¿Quieres saber qué tipo de discapacidad? Entérate en un minuto. Al cierre de 2020, 4.3% de la población carcelaria en México dijo tener alguna discapacidad. Del total, conformado por 9.114 personas, 35% tienen discapacidad visual. Es decir, 3.348 personas tienen dificultad o impedimento para ver aún usando lentes. 2.391 tienen dificultad o impedimento para caminar, subir o bajar escalones usando sus piernas. 1.569 tienen dificultad o impedimento para realizar sus actividades. 435 personas tienen dificultad o impedimento para oír, aún usando un aparato auditivo. 189 dificultad o impedimento para usar sus brazos o manos, 173 dificultad o impedimento para comunicarse y 139 para bañarse, vestirse o comer. 65 personas presentaron algún impedimento para aprender y 1.122 tenían otra discapacidad. Ya estamos de regreso conversando sobre la libertad condicionada para personas con discapacidad. Abogado, nos comentaste sobre el caso de Hernán, esta persona que estaba cumpliendo una condena y tenía una discapacidad o tiene una discapacidad física derivada de un accidente. ¿Qué sucede entonces con él cuando tú lo entrevistas, cuando van llevando el caso? ¿De qué te das cuenta? Me gustaría también aquí que nos comentaras qué retos enfrenta una persona con discapacidad que está privada de la libertad, ¿no? ¿Y qué le pasó a Hernán? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, es importante la comunicación con su familia. Me informan que él tiene una discapacidad permanente por parte del seguro. Yo indago más y resulta que tiene la extremidad derecha como tiene pegada a su cuerpo. Él afortunadamente sí podría desplazarse, ¿verdad? Nada más que evitaba hacer algunas actividades. Y los retos que se tienen para estas personas, en el caso en concreto no hubo alguna complicación. Sin embargo, bueno, gente que tiene muletas o silla de ruedas, debemos de estar atentos nosotros como defensores para facilitarles esas condiciones de internamiento. Esa comunicación que hay entre la familia o los sentenciados y nosotros, bueno, nos permite en un momento dado solicitarle al director del penal que de alguna manera que le ayuden, ¿verdad? Que los cambien tal vez de estancia, que le den, que le proporcionen esas muletas, esas sillas de ruedas, que le faciliten, ¿verdad? Así como en la ciudad que estamos aquí con el tema de las banquetas. Las rampas y todo eso. Y es muy importante que comentes esto, porque el servicio de Defensoría Pública entonces no solamente se reduce a tramitar, por ejemplo, su libertad condicionada o llevar la defensa del caso desde el principio, sino que también este tipo de cosas, como dices, solicitar que tengan una mejor accesibilidad dentro de los reclusorios, también les pueden apoyar ustedes en eso.
Sí, claro. Lo principal son los beneficios de libertad, pero también la ley nos faculta para solicitarle, estar atentos y pendientes de estos cuestiones de internamiento, para que ¿verdad? tengan una buena Ropa. calidad de vida aún cumpliendo su condena. Así es, aún estando en prisión, ellos tienen derechos, ¿verdad? Como todos, ellos están privados de su libertad, sin embargo, tienen esos derechos pues, a vivir tener una calidad de vida. ¿Estos derechos sería como darles un trato especial, diferenciado al de los otros presos? No, desde mi punto de vista, no, porque todos los internos tienen esos mismos derechos, tienen sus obligaciones, obviamente, pero también tienen sus derechos, ¿verdad? A que poder tener acceso a todos los servicios que les brinda la institución. Bien, regresando al caso de Hernán, ¿qué argumentos o cómo presentas tú esta solicitud? ¿Ante quién la presentas? ¿Es un juez de ejecución? Sí, es un juez especializado en ejecución de penas. Ya viendo la temporalidad, solicitamos que se le conceda ese beneficio, observando que tiene esta discapacidad y, bueno, pertenece a un grupo vulnerable, allego de documentos al juzgado para que en un momento dado el juez considere también esta situación. Cumple con el tiempo, cumple con estas características y, bueno, nos otorga en un momento dado esa posibilidad de que salga mi representado con libertad condicionada, ¿verdad? En libertad condicionada hay dos modalidades, con brazalete y sin. ¿Cuáles son estas dos modalidades? Sí, ¿Brazalete y cuál? Con brazalete y sin brazalete, con monitoreo electrónico y sin monitoreo ¿Cómo electrónico. se determina esto? O sea, ¿quiénes tienen acceso a una y a otra? ¿Cuál es la diferencia? Pues el criterio ahorita del juzgado, ¿verdad? El juez es el que tiene el criterio de conceder con brazalete o sin brazalete, también dependiendo del tiempo que le falte por compurgar. Ahorita, en estos momentos, ya se ha poquito observado en los juzgados especializados que ya es muy pocas personas, muy pocos representados que se le está concediendo la libertad con brazalete. ¿Qué considerarían en este caso ahí los jueces en tu experiencia, abogado? ¿La conducta, el tipo de delito por el que fue sancionado? ¿O qué es lo que ayuda al juez, digamos, a tomar esta decisión? Sí, el tipo de delito es una y la pena que le falta por compurgar. En un momento dado ellos piensan que van a evadirse. Sin embargo, es nuestra tarea de alguna manera acreditar que ellos tienen un domicilio donde van a radicar. Al momento de que salgan, donde van a estar habitando, eso nos corresponde a nosotros acreditar esas Y en cosas. el caso de Hernán, ¿sí era un delito grave este asunto que lo detuvieron, aunque parece que él nunca se declaró a sí mismo culpable, ¿no? Pero le dan esta sentencia. Sí, es un delito. Así es un delito que de alguna manera pues son de los frecuentes en la frontera. Sin embargo, bueno, ahí tuvo consideración el juez, en un momento dado, bueno, sí le dio la libertad con brazalete, sin embargo ahí, bueno, lo apoyamos en ese aspecto del brazalete, también hubo una parte muy importante para que él pudiera salir. ¿Cuál era su situación? Recuérdanos un poco, ¿cuál era la situación de Hernán, de la familia de Hernán, y por qué se iba a complicar el tema de que le pusieran un brazalete? Sí, aquí la cuestión del brazalete es el costo, ¿verdad? Porque recordemos que la autoridad, aún la autoridad correspondiente penitenciaria, no tiene dispositivos electrónicos, no hay presupuesto, no hay personal, carecemos de esa parte. Sin embargo, bueno, una empresa proporcionó ese brazalete, pero con costo, ellos representaban un costo para ellos, ¿no? Vamos a hacer una pausa, abogado, y destacar aquí cómo el sistema a veces le reconoce por un lado el derecho, tú puedes solicitar tu libertad condicionada, pero necesitas un brazalete y es muy costoso y tú no tienes para pagarlo, entonces pues te quedas. ¿De qué sirve, no? En este caso, tener ese derecho. Vamos a la pausa y de regreso nos cuentas cómo finalmente se obtuvo este brazalete para Hernán. Vamos a la pausa y quiero recordarles que aquí nos interesa conocer su opinión y estamos saliendo a la calle a preguntarles sobre los temas que tratamos aquí en el programa y también a estudiantes de Derecho les hacemos preguntas. En este caso, ¿qué opinas sobre los beneficios penitenciarios? Te escuchamos. Yo pienso que los beneficios penitenciarios pueden aplicar para las personas con discapacidades o personas con buen comportamiento y que requieran estar en diferentes condiciones a las habituales. Creo que los beneficios penitenciarios son muy buenos, ya que una persona que ya está cumpliendo su deuda con la sociedad no necesita que se le esté remarcando a cada rato que la cosa que hizo mal. Entonces creo que estos beneficios incluso los podría ayudar a que se reformen ya cuando salgan de cumplir su condena.
Yo creo que son adecuados siempre y cuando exista una buena regulación sobre ellos y se dé solo a los presos que de verdad lo merezcan, y pues yo creo que son beneficios que ayudan a la reinserción social y que motivan a que verdaderamente exista esa reinserción y las personas que llegaron a ese tipo de lugares, a las cárceles, puedan verdaderamente acercarse de nuevo a la sociedad. Considero que es importantísimo el contexto, ya que estamos sabiendo que no está fingiendo nada más para obtener sus beneficios, que muchas veces, en muchos casos, en lo personal yo he visto, se están dando eso, que nada más para obtenerlos fingen, sino esta parte de la reinserción social es importante, pero no nada más para decir, yo tengo algo más que dar, sino esta parte de decir, si se está desenvolviendo bien, vamos a dar estos beneficios. Yo opino que sería una medida un poco especial, solamente yo creo debería incluirse a ciertos prisioneros que realmente no se cumplan con algunos requisitos que les otorguen ciertos beneficios, no a toda la comunidad de la penitenciaria. Los beneficios penitenciarios que se pueden llevar a cabo va a depender de lo que haya hecho el delincuente y respecto a cuál sea el cargo que ha cometido. Porque bien es claro que puede estar fingiendo o puede estar engañando a su alrededor. No obstante, la sentencia se debe de acatar tal y como es, porque no hay preferidos y no hay favoritos en un sistema penal. Ya estamos de regreso en la parte final del programa de hoy, conversando sobre la libertad condicionada y en particular lo que sucede con las personas que tienen alguna discapacidad. En el caso de Hernán, abogado, ya nos explicaste, solicitan esta libertad condicionada, el juez de ejecución se la otorga, pero establece que tiene que utilizar un brazalete electrónico y pues en este caso no tenían los recursos para conseguirla. ¿Cómo se da entonces esta situación? Así es, sí, aquí brevemente voy a explicar. Aquí había dos alternativas. Una era con brazalete y irnos a un recurso de apelación o conseguir este brazalete gratuito por parte del instituto, que eso también es algo importante. Yo hablé con la familia, lo más importante era su libertad, era de manera rápida. Entonces, quedamos que el costo del brazalete pues no lo podían cubrir la familia. ¿Aproximadamente cuál es el costo? Pues tengo una idea remota, de entre 3,000 y 4,000 pesos pagan mensualmente, más aparte sus mensualmente, garantías. O sea, tienen que pagar como una renta y ya que se lo quiten, lo devuelven. Eso estábamos ahí en esa disyuntiva que hacíamos. Aquí lo importante era la libertad. Bueno, sometimos a consideración del instituto este caso y afortunadamente salimos favorecidos. Y bueno, nos concedieron ese brazalete gratuito, ¿verdad? Por parte de una empresa. ¿Cómo es que se obtiene de manera gratuita este brazalete? A través del instituto, ¿pero cómo? El Instituto de la Defensoría Pública realizó un convenio con esta empresa de monitoreo electrónico. Esta empresa proporcionaba brazaletes gratuitos. Sometimos a consideración por parte del director de mi unidad este caso con las especificaciones que tenía de vulnerabilidad y en este sentido que él estaba con discapacidad. Y bueno, salimos favorecidos. Entonces, ahí en ese sentido, el instituto nos proporcionó a través de esta empresa el brazalete gratuito. ¿Qué te dice, bueno, pues, ¿qué te dice Hernán cuando tú le das esta noticia, ¿no? De que le van a proporcionar el brazalete? Sí, él ya quería salir y la mejor opción era esta. Su familia igual, también muy contentos. Nos costó un poquito de trabajo ahí también acreditar algunas cosas, pero finalmente se colocó el brazalete. Ellos normalmente los familiares vienen en 2 ocasiones a la República, aquí a la Ciudad de México, para hacer algunos trámites ante juzgado. Logramos que nada más viniera una sola vez Hernán por la cuestión económica. También para evitarles esos gastos. Así es. Y pues vino una sola vez, Hernán, se le colocó el brazalete, muy agradecido, la verdad. El instituto pues ha trabajado para estas personas vulnerables mucho, ¿verdad? Y bueno. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de las personas que, como en el caso de Hernán, obtienen esta libertad condicionada? Porque no es nada más, bueno, pues ya te vas a tu casa y como si nada hubiera pasado. Le quedan todavía unos años, ¿no?, de esta condena que tenía.
Ahora estará en su casa, tendrá el brazalete, pero ¿cuáles son sus obligaciones? Prácticamente es no salir de su entidad, él está en Sinaloa, no salir de ahí, de esa entidad. Bueno, también no tomar bebidas embriagantes, obligación de hacer algún deporte, alguna cuestión educativa. Ellos realmente hemos visto en la experiencia que sí salen de alguna manera con esa intención de sobresalir, de olvidar eso y tratar de aportar algo a la sociedad. Con él ha sido todo favorable. ¿Quién vigila? ¿Qué autoridad se encarga de vigilar? ¿O cómo saben que efectivamente se está cumpliendo esto? Por ejemplo, decías, esta parte de que no salga del estado me queda claro pues con el mismo brazalete, ¿no? Se darían cuenta porque los ubican. Pero, por ejemplo, mantener esta vida pues ya dentro de la ley, hacer ejercicio, no abusar de las bebidas alcohólicas, ¿cómo se aseguran de que la persona realmente esté cambiando? Pues bueno, nosotros de repente, en mi caso, le hablo por teléfono a ver cómo va, qué actividad está haciendo. Honestamente, a veces es muy difícil hablarle a todos, pero en algunos casos nos damos tiempo para llamarles o la familia nos habla. Hernán está cumpliendo, Hernán está trabajando o está haciendo algún deporte y plenamente confiamos en ellos. No nos queda otra más que confiar y depositar la confianza en nuestros representados de que de alguna manera va a ser así, ¿no? Ellos aparte lo entienden ya una vez que están afuera, valoran mucho esta parte de esta libertad que ya les han concedido. Recuérdanos, abogado, un poco la forma en que se pueden acercar a los servicios de la Defensoría Pública. Hemos estado poniendo a lo largo del programa el teléfono Defensatel, pero ¿de qué manera se pueden acercar para obtener estos servicios gratuitos de la Defensoría Pública? Sí, claro, en las entidades que tenemos aquí en la República tenemos oficinas de la Defensoría. Ellos se pueden acercar, hay defensores públicos federales, hay asesores, e incluso ha habido campañas, ¿verdad?, de acercamiento de nosotros por parte de la Defensoría. El teléfono, bueno, parece ser que ya está ahí en pantalla, se lo repito, es en Defensatel 800-22-42-42-6. Es una línea que está abierta. Ellos pueden acercarse a cualquier delegación de la Defensoría con gusto, pues bueno, los podemos atender. ¿Qué nos podrías comentar para concluir sobre este tema? Yo destacaría la parte de que las personas, aún estando en prisión, tienen derechos y que los pueden ejercer, hacer efectivos a través de los servicios de la Defensoría Pública, pero tú que día a día estás en contacto con las personas que están en prisión, privadas de su libertad, ¿qué concluyes de este caso? Aquí fue fundamental la comunicación con la familia, también el que nuestro representado nos hubiera comunicado con nosotros, también eso es importante. Muchas veces no hay manera de cómo los demás sentenciados puedan acercarse, pero bueno, hay alternativas. También ha habido casos en que nos mandan correo ordinario. A través de esas cartas nosotros podemos acercarnos y ver sus asuntos, o en su caso, como te comenté, hay brigadas, ¿verdad?, acercarse hacia nosotros y en la medida de lo posible atendemos sus peticiones y estamos para servirles, ¿verdad?, a atenderlos. Esa es nuestra obligación, es nuestro trabajo. Bien, pues Rubén Guadalupe Granados, Defensor Público Federal, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. A sus órdenes, muchas gracias por la invitación. Gracias también a usted por su atención. Soy Verónica González, nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde el emblemático barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez en el Museo del Carmen. Vamos a conocerlo. Este recinto resguarda una interesante y compleja representación de la Virgen Carmelitana, elaborada en cerámica de Talavera, una escultura poblana del siglo XVII que perteneció a la orden religiosa de los Carmelitas Descalzos. Es raro encontrar una obra como esta debido a la fragilidad del material con que fue elaborada. Según relatos de carmelitas, la escultura fue un regalo que Juan Palafox y Mendoza hizo a la Orden de San Ángel durante su visita al antiguo colegio, que hoy es sede del museo. La figura estaba en el retablo de la periferia y a principios del siglo XX fue trasladada a la capilla doméstica, donde es la pieza principal de la exposición dedicada a la Virgen del Carmen. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo del Carmen, donde podrán disfrutar de importantes obras novohispanas.